Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado el Señor? Bien. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Y vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias, Señor, este día precioso, maravilloso, que nos permites, Señor, disfrutar. Es una bendición el poder, Señor, estar aquí hoy, Señor, para ponernos en tus manos y permitir que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, haga su obra preciosa de vida en cada uno de nosotros. Te quiero dar gracias por esta, tu iglesia, Señor, porque esos somos todos los que estamos aquí. Hacemos parte de esa iglesia de Cristo, con defectos, con muchas diferencias posiblemente, pero identificándonos siempre en el amor de Cristo, colocando nuestra mirada en el Señor como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Haznos, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que tu palabra edifique, enseñe, añada aquellas cosas que aún están faltando, Señor, en mi vida, Señor, para poder reflejarte y reflejar todo lo que tú eres, Señor, verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Voy a hablar de milagros. Hace 8 días hablaba, o hace 15, ¿de qué? De demonios, ¿cierto? Hoy voy a hablar de milagros. Y yo creo que es algo fundamental en la vida de un cristiano, en nuestra vida como hijos de Dios. Siempre estamos esperando ¿un qué? Un milagro, ¿cierto? Yo le podría preguntar, ¿cuántos necesitan un milagro financiero para pagar la EPM mañana? Para pagar el gas. ¿Cuántos necesitan un milagro financiero para cubrir esas cuotas en el banco o esa deuda que tiene? ¿Cuántos? Yo creo que muchos acá necesitamos un milagro financiero. ¿Cuántos necesitan un milagro para su matrimonio hoy? ¿Cuántos necesitamos un milagro posiblemente en la vida de nuestros hijos o en nuestra vida física, en nuestra salud? Pero creo que todo gira alrededor de eso, ¿no? La vida en Cristo siempre va a girar alrededor ¿de qué? De los milagros. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que la vida del pueblo de Israel giraba, en la época de Jesús, giraba alrededor ¿de qué? De los milagros. Aún dice que había una multitud que iba siempre detrás de él, porque los atraía demasiado ver ¿qué? Ver el obrar de Dios, ver esas señales, ver esos milagros. Pero uno se pone a mirar dentro de la iglesia y uno ve que hay personas que reciben un milagro de Dios para sus vidas, ¿sí o no? Pero también hay otras personas que uno ve que no ¿qué? Que no reciben un milagro de Dios para sus vidas. Y muchas de las cosas que de pronto usted hoy no está recibiendo, no sé si usted de pronto se ha detenido a pensar si no ha sido su actitud. ¿Por qué? Porque la actitud detiene muchas veces el obrar de Dios. Nosotros queremos el obrar de Dios, siempre, todos. Lo acabamos de decir, todos queremos ver el obrar de Dios. Que el Señor obre en la vida de mi hijo, que el Señor obre en la vida de mi esposo, de mi esposa, que el Señor obre en mis finanzas, que el Señor obre en mi salud, que el Señor obre, ¿sí o no? Pero, ¿usted ha pensado con qué actitud usted le está pidiendo al Señor que obre? ¿Cuál es la actitud suya delante de Dios? Porque mucho de los milagros, de las señales y del obrar de Dios tiene que ver con nuestra actitud. Ahora, no quiere decir que el poder de Dios es limitado. No, el poder de Dios es ¿qué? Ilimitado.
Pero yo quiero que piense en eso, que su actitud puede ser un tropiezo muy grande para que Dios obre en nuestras vidas. Y yo quiero que hoy aprendamos a tener una buena actitud delante de Dios. Eso es lo que yo quiero. Más que un milagro, pues yo sí deseo que todos reciban un milagro, que recibamos un milagro. Pero más que eso, hoy lo que yo quiero hoy compartir con ustedes es que podamos tener una mejor actitud delante de Dios. Y a lo mejor vamos a recibir ¿qué? Ese milagro que necesitamos. Vamos a mirar varios milagros del Señor que están aquí en Marcos 7. Están allí seguidos y es muy interesante. Vamos a Marcos 7, vámonos hasta el versículo 24. Dice: de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, en otras versiones dice que tenía un demonio, ¿cierto? Un demonio, supo que él había llegado. Fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija el demonio que ella tenía. Pero Jesús le dijo: primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echársela a los perritos o a los perros. La mujer le respondió: es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama. ¿Y el demonio qué? ¿Qué había pasado con el demonio? Había salido de ella. Aquí vemos un primer milagro de Jesús. Escuche bien. Esta mujer, yo quiero que usted mire cómo esta mujer logró mover la mano de Dios para que su hija fuera liberada de un poder ¿qué? Demoníaco. Pero aquí hay varias cosas interesantes. El versículo 25 dice que esta mujer había oído ¿de quién? Había oído de Jesús. Eso dice el versículo 25. Porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado. O sea, se enteró, había oído del Señor. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de los milagros que él había hecho. Yo quiero que mire que antes de que en este versículo, antes de que ella escuchara hablar de Jesús, nos dice cuál era el problema que tenía. ¿Tenía una hija qué? Endemoniada. Tenía una hija con un demonio. Y entonces escucha hablar de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que escucha hablar del Jesús que hace milagros, que sana, que libera. Entonces ella dice: esta es la solución. ¿Para quién? Esa es la solución que yo necesito. ¿Para quién? Para mi hija, que está endemoniada. ¿Cuántos de ustedes saben que en medio de una dificultad, como decíamos ahora, una dificultad financiera, personal, matrimonial, familiar, de salud, usted sabe que la solución es ¿quién? ¿Quién es la solución? Jesús. ¿Por qué? Pues usted lo ha escuchado en la iglesia, lo ha visto en la televisión, lo ha escuchado de otros cristianos. No, es que el Señor sanó de cáncer a fulanito, es que el Señor trajo sanidad a tal persona, es que el Señor proveyó para una necesidad que había en esta familia. Y así todos aquí nos hemos enterado, hemos oído que Jesús ¿hace qué? Hace milagros. Todos aquí nos hemos enterado de alguna manera que Jesús, que Dios obra en la vida de aquellos que lo necesitan. Y eso es lo que esta mujer oyó, tenía un problema y oyó que Jesús llegaba. Y la fe llevó a esta mujer a hacer algo. Se acercó y se postró ¿a quién? A donde el Señor. Quiero que vaya allí al versículo 25. Porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y ¿qué hizo? Y se arrojó a sus pies. Mire lo que lleva a la fe.
se acercó y se postró al Señor. Mire, cuando más necesito de Dios, más me acerco de Dios. Y esta mujer sí que tenía una necesidad. Imagínese tener una hija, ¿qué? Endemoniada. Eso es una necesidad muy grande. ¿Usted se imagina usted tener un hijo endemoniado? Y en el versículo 26, después, dice allí en el versículo 26, que esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba, le suplicaba, le clamaba al Señor que ¿qué? Que expulsara de su hija al demonio. Entonces, mire lo que yo quiero que mire el proceso en la vida de esta mujer. Primero escucha hablar de ¿quién? De Jesús. Dice, Jesús llegó, Él es el que me puede solucionar mi problema. Y va y lo busca, y va y se postra delante de Él. Y ahora, después de que se postra, ¿qué más hace? Comienza ¿a qué? A clamar. Comienza a clamarle al Señor. Después, esta mujer le suplicó, le rogaba, le clamaba que sanara a su hija. Es interesante porque nosotros queremos ese milagro, pero no clamamos, pero no nos postramos. ¿Quieres que Dios cambie tus circunstancias? ¿Quieres que Dios cambie tu situación? Clama. Clamar no es ora, no se trata de una simple oración, se trata de un ¿qué? De un clamor. ¿Qué es un clamor? Es una oración ¿qué? Constante, frecuente, insistente. Eso es un clamor. El que clama es aquel que está ahí siempre, siempre. Pero hay veces nosotros queremos un milagro, de esos milagros fáciles, ¿sí o no? Señor, tú sabes que mañana tengo que pagar los servicios. Te levantas por la mañana todo espiritual, ¿sí o no? Como hoy es domingo, vengo para la iglesia, entonces todo espiritual. Señor, mañana se me vencen los servicios, ahí tengo 2 meses ya vencidos. Señor, provéeme. Y salió. Pero eso fue todo lo que hizo. Pero no hay un clamor constante. No estás todo el día, Señor, Señor, ¿cómo necesito? Señor, provéeme, Señor. Señor, yo necesito ese dinero. Señor, yo necesito una entrada. Yo necesito que abra las ventanas de los cielos. Yo necesito que de alguna manera, Señor, haya una forma, Señor. Eso es clamar. Clamar es eso. Es decirle, Señor, mira, yo necesito. ¿Usted se imagina el clamor de esta mujer? Uy, Señor, yo necesito que mi hija sea liberada. Señor, ayúdame, Señor. Señor, mi hija tiene un demonio. Señor, yo no quiero más a mi hija con ese demonio. Señor, ayúdame. Señor, sánala. Señor, libérala, Señor. Eso es clamor. Y nosotros queremos milagros, pero no queremos clamar. Pero esta mujer tenía una condición mucho más complicada. No era judía. Era una mujer gentil, sirofenicia, cananea. Por lo tanto, ella no era querida por el pueblo judío. O sea, ella no merecía ni siquiera que el Señor la saludara. ¿Por qué? Porque no se podían ver, ni los judíos, ni los cananeos, ni sirofenicios se podían ver, no se toleraban. Si no, mire la respuesta de Jesús, que parece una respuesta ofensiva en el versículo 27. ¿Cómo así? Primero, yo tengo que darle y satisfacer ¿a quién? A los míos, ¿sí o no? ¿Cómo le voy a quitar yo a mis hijos su pan para echárselo a los perritos? Eso es unas palabras muy duras y ofensivas, ¿o no? Yo creo que usted y yo nos hubiéramos ofendido con la respuesta de Jesús. Pero mire qué interesante, lo que le dije al inicio, la actitud. La actitud es la que mueve la mano de Dios. La mujer no se sintió ofendida. En ninguna parte dice que la mujer dijo, me voy entonces. Eso no. No. La mujer en ninguna parte de la Biblia dice que se sintió ofendida. Por el contrario, le dio la razón a Jesús. Y eso es lo que a usted y a mí nos hace falta para ver un milagro de Dios. Que usted le dé mala razón al Señor. Porque a nosotros nos gusta siempre llevarle la contraria a Dios. Siempre, en todo le llevamos la contraria a Dios. Y si hay algo que te enseña esta mujer que no es judía, que es una mujer gentil,
Es una mujer que no le llevó la contraria a Jesús. Mire lo que dice el versículo 28. La mujer le respondió: es verdad, Señor. Yo soy un perrito. Mi hija y yo somos unos perrillos. Pero a mí me sirven las migajas. ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? Que a nosotros no nos sirven las migajas. Nosotros somos todos ovachones. Es que yo soy hijo del rey. Expresiones que nos hemos inventado en la iglesia cristiana tan horribles como esa. Que como yo soy hijo del rey, entonces yo puedo entrar dándole pata a todo el mundo. Como yo soy hijo del rey, yo puedo tratar a todo el mundo como me dé la gana. No. Usted y yo. ¿Usted quiere un milagro en su vida? Dígale: Señor, hasta las migajas me sirven, Señor, como le servían a la mujer sirofenicia. Y la mujer no se ofendió por eso, le dijo: Señor, usted tiene razón. Pero hasta los perros podemos comer de las sobras. A mí me sirven. Aún las migajas que vengan del Señor son mucho mejor de lo que el mundo me ofrece. ¿Ya? Mire, en muchas ocasiones Dios nos enfrenta con una realidad de nuestra vida que no es buena. Por el contrario, es dolorosa, duele y lastima. Pero usted y yo tenemos que aprender y a ser enseñados, corregidos y edificados por Dios. A mí me impacta este tipo de conversación entre Jesús y la mujer, porque el Señor no la está ofendiendo, el Señor le está diciendo una verdad. Le está diciendo una verdad, le diciendo: según la ley tú no tienes derecho a un milagro. Tú eres una mujer enemiga de nosotros los judíos, tú eres una mujer incrédula, tú vienes de una cultura que nos ha hecho la guerra siempre, ¿sí o no? Y mire lo que le responde ella: sí, Señor, es verdad. Eso es verdad. Y en cambio a usted le duele que el Señor le diga lo que usted es, ¿sí o no? Señor, provéeme para los servicios mañana, y el Señor viene y te dice: pero sos muy mala paga, pero sos muy desordenado para manejar tus finanzas, ni siquiera has guardado para pagar. Y ahí mismo, ¿sí o no? Y nos lo dice a través de ¿quién? No lo dice a través del pastor en una predicación, no lo dice a través de un hermano de la fe que está al lado, o de un incrédulo. ¿Y usted cómo sale cuando le dice a alguien eso? Usted diciendo: ay, no, ora por mí, es que yo necesito que el Señor me provea. Y viene el otro y le diga: hermano, pero póngale más orden a sus finanzas. ¿Usted está esperando eso? No, usted está esperando: sí, venga, que lo abrace, que lo ponga aquí en el pecho, ¿sí o no? Por si necesita llorar. Y diga: venga, pues voy a orar por ti para que el Señor te bendiga. No. Pero muchas veces el Señor hace eso, te confronta. Te dice: estás apurado por desordenado, ¿sí o no? Y eso nos duele y nos molesta y nos ofendemos y salimos de ahí. Pero esta mujer no se ofendió, le dijo: sí, es verdad, soy una mujer cananea, yo no tengo derecho a nada de esto, pero me sirven las migajas. ¿Sabe por qué Dios no hace milagros en usted? Porque a usted no le sirven las migajas. A usted le sirve es todo, o si no, no. Y Jesús hace un milagro en la vida de esta mujer. Después de esa conversación, libera a su hija del demonio, ¿sí o no? Y dice allí en el versículo 29, en el 29, entonces Jesús le dijo: por esto que has dicho puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llega a su casa, dice en el 30, ¿cómo encontró a su hija? Acostada en la cama, y el demonio ya sabía qué. Se había ido de su vida. ¿Y por qué esta mujer recibió un milagro de Jesús? Porque tuvo una actitud que determinó su milagro. La actitud de reconocer que Él es Dios y nosotros no. La actitud de reconocer que Él es el Rey de Reyes, nosotros no. ¿Sí ven qué actitud? La de esta mujer.
se postró, le clamó al Señor. Después la ofendieron y aún ni así se ofendió por eso, sino que reconoció que era verdad. La actitud. La actitud. Y el Señor continuó su viaje. Marcos 7, vamos a continuar allí. 31, Jesús volvió a salir de la región de Tiro, estaba allí en la región de Tiro, y ahora se fue para otra región llamada Sidón, al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Dice allí, le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas, y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, éfata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua y de modo que comenzó a hablar bien. Jesús le mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos ¿qué? Hablen. Otro milagro. Ya pasó el de la mujer sirofenicia, él sigue su camino, llega a otra región y allí Jesús hace algo totalmente diferente. Con la hija de la mujer cananea, escuche bien esto, présteme atención a lo que voy a decir. El milagro de Jesús solamente fue hablar. Jesús habló y la hija de la mujer quedó ¿qué? Libre del demonio. Mire que ni siquiera fue a buscar a la hija. Le dijo, ve, que ya está sana. Y dice que cuando llegó a la casa encontró a su hija sana, acostada y sin el demonio. Solamente hablando, ella quedó libre del demonio. Pero con este hombre que tiene otra condición distinta, aquí hay otra condición, la hija de la mujer estaba endemoniada. Este tenía un problema ya físico, de enfermedad. ¿Era qué? Sordo y mudo. Y aquí actúa de una manera diferente. Primero lo aparta. Mire, versículo 33, miren qué interesante lo que hace el Señor. Dice, Jesús lo apartó de la gente. O sea, le llevaron al hombre y lo cogió y le dijo, venga usted para acá. Vámonos por allí, donde no haya tanto metido. A Jesús le gusta mucho hacer los milagros, ¿es qué? Aparte, él no es de show, ¿sí o no? Él no es de show, no es de circo. A nosotros los cristianos sí nos gusta más el show y el circo. ¿Se ha visto eso? No, el Señor él le gusta guardar su perfil. Me encanta la vida del Señor. ¿Ya? Y lo aparta y se va a solas con él. ¿Sí o no? Es interesante, ¿no? Porque mire, amor, viene su momento aquí, te paras acá. Mire lo que hace, mire. Viene y dice la Biblia, que ¿qué fue lo que hizo? No, mírame. Llegó y metió los dedos, ¿dónde? En los oídos. Metió los dedos en los oídos. Ahora, ¿por qué en los oídos? Porque está sordo. Ni modo que los metiera en los ojos, ni en la nariz mucho menos. Porque Dios mete su mano, es donde hay problema. Donde tiene su problema, ahí está. ¿Tiene problemas financieros? El Señor va a meter su mano en las finanzas suyas. El Señor, si usted tiene problemas financieros, pero su salud está buena, ¿sí o no? El Señor no va a meter su mano en su salud. Él va a meter su mano ¿en dónde? Eso es. ¿Tiene problemas en su matrimonio? El Señor va a meter su mano en su matrimonio, en su relación. ¿Ya? Dios es así actúa el Señor. Ahora, aquí viene la actitud de la que estamos hablando hoy. Metió los dedos a sus oídos, ¿sí o no? ¿Qué hizo el hombre? Dijo, no. A mí no me metan los dedos al oído, no. Dedos todos sucios ahí llenos de tierra. No, él no dijo nada de eso. ¿El hombre qué hizo? Dejó. Él no dijo no quiero. Él no dijo no pongas tus dedos sobre mí. Ahora yo le pregunto,
Usted quiere un milagro hoy. Como le dije al principio, usted quiere un milagro hoy. Entonces usted tiene que estar dispuesto a dejar que Jesús meta sus dedos y sus manos en esas áreas de su vida donde usted está enfermo. Usted quiere un milagro de Dios, pero que Jesús no meta sus manos, por ejemplo, en sus finanzas, como decíamos ahora. Usted quiere un milagro de Dios en su matrimonio, pero que Jesús no meta sus manos en el matrimonio. Entonces, usted quiere un milagro de Dios, pero que Jesús no meta sus manos en aquellas cosas que usted está enfermo. Entienda eso. Jesús, para hacer un milagro, tiene que meter las manos donde usted está enfermo. Ese es el problema. Por eso no recibimos milagros, no tenemos actitud. No. Eso no. Señor, provee lo de ahora, el ejemplo de ahora. Señor, necesito pagar la cuota del banco mañana o esta semana. Señor, necesito pagar los servicios mañana. ¿Sí o no? Pero eso sí, no me vas a meter la mano al bolsillo, porque esa la manejo ¿qué? Yo. Entonces, ¿qué milagro le estás pidiendo a Dios? No le pidas nada, más bien, quédate callado. Porque Dios va a hacer un milagro, pero Él tiene que meter la mano donde usted está enfermo, donde usted no ha podido hacer bien las cosas. Y esa es la primera, viene la segunda. Sáqueme la lengua. Saque la lengua, escupa, que se la voy a limpiar. La de los dedos es como más pasable, ¿o no? Escupió y tocó su lengua. ¿Usted está dispuesto a que Dios escupa en usted? En muchas ocasiones nosotros no recibimos milagros de Dios, no vemos el obrar de Dios sobre nuestra vida, porque nuestra actitud para hablar es mala. Es mala. Yo quiero que mire algo. Ahí hay dos enseñanzas muy lindas. La primera de los dedos es que Él mete su mano donde hay una enfermedad, donde hay algo que no está funcionando bien en su vida, Él mete su mano. Y lo segundo es que para usted recibir un milagro, usted tiene que empezar a hablar. ¿Usted cómo quiere que Dios haga un milagro en su vida si usted es la chismosa del barrio? Usted vive metida o metido en la vida de los demás. En el vecino a qué hora llegó, en aquel que no hizo esto, en aquel, o en la iglesia igual, ¿sí o no? Vivimos metiéndonos en la vida de todos, ¿sí o no? Que aquel por qué no hace aquello, que aquel por qué no hace aquello. Y hablamos cosas y necedades. Hay que dejar que Jesús escupa sobre nuestra lengua. ¿Usted quiere un milagro? Deje que Dios escupa sobre su lengua. Que Dios escupa para que usted pueda aprender a hablar. Recuerde que este hombre era ¿qué? Tartamudo. Él necesitaba aprender a hablar. Y usted no es tartamudo. Yo le aseguro que aquí no vemos tartamudos. Pero todos necesitamos aprender a hablar. Usted y yo no somos tartamudos, pero le voy a decir una cosa con todo respeto. ¿Cuántos de aquí, en su mayoría, necesitamos que Dios escupa y limpie nuestra lengua de tantas? Y yo sé que de pronto me regañarán cuando termine esta predicación, la pastora de la iglesia, por mis palabras, pero lo voy a decir, de tantas estupideces que hablamos en el día, porque la verdad. ¿Sí me entienden? Hay que dejar que Jesús escupa sobre nuestra lengua. ¿Para qué? Para que la pueda limpiar. ¿Limpiarla de qué? De toda la basura que hablamos. De todas las cosas que nosotros proclamamos. Solo la escupa de Jesús nos limpia nuestra lengua mentirosa, nuestra lengua quejumbrosa, nuestra lengua chismosa, nuestra lengua incrédula. Eso solamente lo cura ¿qué? La escupa de Jesús. Nada más. Este milagro es más duro, no, que el anterior. O usted quiere como la mujer, que me quite los demonios solamente hablando, no más. No, Dios actúa como Él quiera y como Él necesite actuar. Ahora, ¿por qué lo escupió? ¿Quiere que le diga algo? No existe
razones teológicas que expliquen por qué lo escupió. Cualquier explicación que usted encuentre, lo más seguro es que usted, si se mete a Google, ahí va a encontrar. Ahí le va a decir, él escupió porque es que en ese día se usaba la escupa, o bueno, con tantas cosas que usted, explicaciones humanas, pero teológicamente no existe una explicación de por qué el Señor lo escupió. Y le voy a decir por qué. Porque Dios no tiene por qué darnos una explicación de por qué hace las cosas. Él es Dios. ¿Sí me entiende? Él no tiene por qué darnos explicaciones de nada. Él es Dios. Es solo decirle a Dios, aquí estoy. Señor, obra sobre mi vida, escupiéndome, metiéndome las manos donde tú quieras o hablando sobre mi vida. Pero Señor, obra. Eso es todo. ¿O qué es lo que usted necesita? Ese es el problema de por qué usted y yo no recibimos milagros. Porque es que usted todo lo quiere saber, usted necesita que todos se lo expliquen. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso, pastor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que amar? ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Y por qué? Y todo eso, ¿y por qué? No existe nada que diga el Señor porque escupió y listo. Pero mire, para que todo eso suceda, de lo que estamos hablando, usted tiene que tener una muy buena ¿qué? Actitud. ¿Cómo fue la actitud de la mujer? ¡Uah! Sumisión total. Es verdad lo que tú dices, clamó al Señor. La actitud de la mujer es una cosa tremenda. ¿Y dónde me deja la actitud de este sordomudo? Hágale, meta los dedos. La lengua, vea. Hágale pues, meta la escupa también ahí. Es la actitud. La actitud suya muchas veces de nosotros es mala. A mí que no me meta la mano en ningún lado. A mí que no me escupa. Yo no le voy a sacar la lengua a nadie. Yo por el Señor no voy a hacer eso. Es la actitud. Vamos al siguiente milagro. ¿Cómo vamos con los milagros? Vamos al Marcos 8. Pasamos al capítulo 8. Bueno. Dice, por esos días volvió a reunirse una gran multitud, como no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos le respondieron, 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Otras versiones dicen que se acostaran sobre el césped. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud, y ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartiesen. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000. Luego Jesús les despidió, y terminamos en el 10 diciendo, y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Otro milagro más de Jesús. Entonces, primero llega a la región de donde está la mujer sirofenicia, hace un milagro, libera del endemoniado a su hija, luego pasa a otra región y allí sana a un sordomudo, metiéndole los dedos a los oídos y escupiendo sobre su lengua, y ahora hace otro milagro. Llevaban 3 días de estar con Jesús la multitud, estaban recibiendo enseñanza. Jesús estaba allí edificando sus vidas, enseñando sobre sus vidas durante 3 días. Y entonces Jesús ve que no tienen que comer. Sus discípulos le traen ¿cuántos panes? 7 panes.
Y luego dice que algunos peces. Jesús los bendijo dando gracias. ¿Sí o no? Versículo 6. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud, y ellos así lo hicieron. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a la multitud? Me hacen el favor y se acuestan. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Teológicamente le aseguro que no existe, ¿sí o no?, una razón para hacerlos, porque de igual manera parados también los alimenta. Los mandó a recostarse, que todos se acostaran en el suelo. La Biblia no dice que hubieron 2 o 3 que dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué nos tenemos que acostar? Porque usted lo diga. No, nosotros nos queremos quedar parados. La Biblia no dice nada de eso. Que alguien dijo, ¿por qué tenemos que hacer lo que tú digas? Ellos tuvieron una actitud de sumisión, de entrega. La mejor actitud que hace milagros es la actitud de la obediencia. Esa es la mejor actitud. Esa es la mejor actitud. Por eso muchas veces no vemos milagros en nuestra vida, tantos como quisiéramos, o ninguno, porque no tenemos actitud de obediencia. Aquí es una actitud de obediencia. Más el favor, ¿y todos de qué? Se me acuestan. Y todos se acostaron. Wow. Nosotros necesitamos leer mucha Biblia. Yo siempre he dicho que al pueblo, a la iglesia, le falta leer mucha Biblia. Mucha. Porque es que ahí es donde usted aprende cómo es que usted tiene que vivir su vida en Cristo. Y siempre estamos reclamándole al Señor que haga milagros, que el Espíritu Santo obre en la vida de mi hija, que el Espíritu Santo obre en la vida de mi esposo, en la de mi esposa, que el Espíritu Santo obre en mi propia vida y eso. Pero ¿de obediencia qué? Nada. Nada. Dios hace milagros cuando nosotros nos entregamos y nos rendimos ante la dirección del Señor. Nada más. Dios hay veces nos dice, cierre esa puerta. Cierre esa puerta. Se está metiendo en el cuarto oscuro donde no se debería de meter. ¿Y usted qué hace? Oigan al Señor. Es que yo soy un berraco espiritualmente. Yo puedo no con uno, puedo hasta con 20 demonios que me vengan encima. Y usted abre la puerta y entra, ¿sí o no? No. Dios hace milagros cuando nosotros nos entregamos y nos rendimos ante la dirección de Él. Y dice que todos comieron, ¿y hasta qué? Y hasta sobró. Yo confío en Dios porque sé que Él hace milagros, pero tengo que confiar para poder que los haga. Yo quiero que entienda eso. Usted vino buscando un milagro. Yo sé que muchos de ustedes vinieron hoy esperando un milagro de Dios, pero no lo vas a recibir mientras tú no confíes, mientras tú no tengas una mejor actitud. Tenemos mala actitud. Somos cristianos de mala actitud, esa es la verdad. Faltos de misericordia, faltos de amor, faltos de compasión, faltos de obediencia. ¿Ya? Y dice ahí en el versículo, en el 10, sí, en el 10 del 8 dice que entonces enseguida entró a la barca, después de que hizo este milagro, y se fue a otra región. Ahora se fue a la región ¿de qué? De Dalmanuta. Y mire lo que pasa allí. Vamos a leer. Dice versículo 11 al 13. Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba le pidieron que hiciera una señal del cielo. Lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo:
¿por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se las concederé. Los dejó entonces y volvió a entrar en la barca para irse a la otra orilla. Jesús aquí entonces deja la multitud y se va a la región de Dalmanuta. Y hasta allá llegaron los fariseos. Y lo mismo, ¿qué le pidieron al Señor cuando llegaron allá? O sea, un milagro. ¿Qué es una señal en la Biblia? Es un milagro. Llegaron los fariseos allá y le dijeron al Señor, bueno, haznos un milagro. Este es estilo cristiano de hoy, fariseo, que llegamos a pedirle al Señor es a la brava. Bueno, yo necesito pues el milagro ya, ¿sí o no? Y le pidieron una señal del cielo, pidieron un milagro. Pero aquí cambia la actitud. Mire que la actitud, vaya hasta aquí, acompáñeme a mí en este recorrido que estamos haciendo en la vida del Señor. Mire la actitud de la mujer cananea. Mire la actitud del sordomudo. Mire la actitud de la multitud, ¿sí o no? Ahora mire la actitud de los fariseos. Cambia la actitud. Dice que comenzaron ¿a qué? A discutir con él. Comenzaron a pelear con él. Entonces el Señor dijo, pues, ¿por qué me piden una señal? O sea, ustedes me piden un milagro, yo no les voy a dar ninguna señal y no les voy a hacer ningún milagro. Dice que los dejó y se fue al otro lado. Entonces mire, un milagro liberó a una niña y un demonio. Un segundo milagro sanó a un hombre sordomudo. Un tercer milagro multiplicó 7 panes y algunos peces. Pero estos fariseos no reciben ningún milagro, no reciben ninguna señal. ¿Por qué? Porque no tuvieron ninguna actitud, ni parecida a la mujer, ni parecida al sordomudo, ni parecida a la multitud. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres? Exigencia, pleito, contienda, enojo. Mientras más, escuche bien esto, mientras usted más pelee con Dios, Él simplemente se va a meter a su barca y se va a ir ¿a dónde? Al otro lado. Jesús no pelea con usted. A mí eso también me causa mucho impacto, ¿no? Que nosotros peleamos con el Señor nunca pelea con nosotros. El Señor se igualó con los fariseos. No. Mío, está loca. Me están pidiendo un milagro y lo único que están es renegando de mí, peleando conmigo. Me subo a la barca y me voy. Termino aquí la vuelta. Esto es sencillo. La actitud. Dios no pelea con nosotros. Dios a usted lo deja peleando solo. Y eso es lo que hoy vemos mucho en la iglesia. Cristianos peleando ¿qué? Que dicen que estoy peleando con Dios. Oiga, somos ridículos. Y que estoy enojado con Dios. Usted solo, Dios con usted no está enojado. Estoy peleando con Dios. Dios no pelea con nadie. Usted no leyó las escrituras. Se subió a la barca y ¿qué? Y se fue. ¿Qué va a perder? Mire, Dios no pierde el tiempo con una persona que quiere un milagro, pero que lo único que hace es renegar de Dios, pelear con Dios. Dios no le va a hacer un milagro a una persona que ni siquiera es agradecida, que no se levanta cada mañana a decir, Señor, gracias por este nuevo día, que no se sienta en una mesa a tomar los alimentos y no es capaz de decir siquiera, gracias por estos alimentos, que no es capaz de decir que tiene problemas en su matrimonio, que quiere un milagro en su matrimonio, pero que no es capaz de decir, Señor, gracias por este esposo gracias por esta esposa que me dice, nada. Que quiere solucionar sus problemas financieros, pero que no es capaz de decir, gracias Señor por el sueldo que tengo, por el trabajo que tengo, Señor, por lo que me has dado hasta de hoy, mucho o poco, Señor. No, Dios no va a hacer un milagro ahí. Dios no hace milagros en una persona con una renegadera constante en la iglesia. Malo porque sí, malo porque no, es que a mí me tocó muy duro, es que la vida es muy dura, y es que el Señor no se acuerda de mí, y es que el Señor no sabe mis necesidades, y es que, no.
Yo le voy a decir algo con todo el respeto a todos los que estamos aquí, afuera y aquí adentro. Dios no le debe nada. Pero en su gracia y misericordia, Él nos da todo. Pero yo una vez se lo digo, Él no le debe nada. Nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Pero lo comparo mucho con los hijos terrenales. ¿Ustedes no han visto? Los padres saben de qué les voy a hablar. ¿Usted a los hijos siempre qué? ¿Les queda qué? Debiendo. Siempre. Papá, mamá, metas eso en la cabeza. Usted siempre a un hijo, por muy bueno que sea, usted siempre le va a quedar debiendo. ¿Sí o no? Y lo mismo, ¿y sabe por qué? Porque es que eso es un espíritu. Porque eso sucede lo mismo de nosotros como hijos de Dios. Siempre el Padre nos queda ¿qué? Debiendo. Usted siempre, Dios le queda debiendo a usted. Cada vez que usted pelea con Dios es porque usted cree que Dios le debe a usted. Yo quiero decirle algo, respete al Señor. Dios no le debe nada a usted. Dios no, es usted el que le debe a Él. Todo lo que le ha robado, tiempo, fe, amor, todo. ¿Sabe qué nos falta a nosotros para ser verdaderos hijos de Dios? Se lo resumo en lo que hoy les quiero compartir. Tener una mejor actitud. Eso es lo que a nosotros nos falta para ser verdaderos hijos de Dios. ¿Tener una qué? Una mejor actitud. Y entienda algo, no siempre vamos a entender a Dios. Pero Dios siempre te va a entender a ti. Cada vez que lo vea usted ahí renegando, chapaleando, ¿sí o no? Nosotros somos hay muchos cristianos que son como pescado fuera del agua. ¿Cómo es un pescado fuera del agua? ¡Ay, qué chapaleo! Entonces un pescado fuera del recién cogido. Eso brinca para arriba, eso chapalea. Así somos nosotros. Somos como pescado fuera del agua, chapaleamos por todo. No nos gusta nada, no estamos de acuerdo con nada, no queremos nada. Pero Dios siempre nos va a entender a nosotros, a pesar de nuestra actitud incorrecta, a pesar de eso. Jesús se montó a la barca, dice que se fue de los fariseos, ¿sí o no? Yo no, yo cómo me voy a poner aquí a agarrarme a pelear con esta gente, no, me voy, ¿sí o no? Me voy. A mí siempre me ha gustado esa actitud, siempre. Yo soy de los que cojo y ¿qué? Empaco y me voy, yo no me quedo ahí. Yo nunca me quedo en pleitos ni en peleas, nunca, ¿sí o no? Y más cuando se tratan de cosas de Dios, que lo único que yo sé que quieren es ¿qué? Lincharme, avergonzarme, es lo único que quieren. Esa es la mejor respuesta. Pero usted no. ¿A usted le encanta qué? La pelea. Yo no sé por qué a nosotros los cristianos nos encanta tanto la pelea. Renegar por todo, pelear por todo, quejarnos por todo, ¿sí o no? Así era el pueblo de Israel en el desierto. Cuando uno lee el Éxodo, increíble, ¿no? Una nación completa peleando con Dios, no hacía sino pelear con Dios. Dios hacer milagros, abre el mar, el agua amarga la convierte en dulce, les da paloma, les da maná, y dele, y renieguen, y quéjense, y peleen. Hasta que el Señor se cansó. Y ay, ya no más, yo no voy a pelear con usted. 40 años van a quedar aquí chupando polvo hasta que mueran todos. Y una nueva generación va a entrar. Ya no más. Pero el milagro, mire esto bien hermoso. El milagro de la tierra que fluía leche y miel no fue para los renegones, para los peleadores no fue. ¿Fue para quién? Para los hijos de ellos, para la generación nueva. Para ellos fue.
La tierra. Y la tierra que fluía leche y miel, originalmente iba a ser ¿para quién? Para ellos. ¿Cuántos milagros usted se ha perdido en cualquier área de su vida? Porque usted no ha tenido una buena actitud. Apréndale a la actitud de la mujer cananea, apréndale a la actitud del sordomudo y apréndale a la actitud de la multitud. No le aprenda a la actitud de los fariseos. ¿Ya? Yo espero que esto le haya servido o le sirva mucho para empezar a vivir una vida diferente hoy y para que usted pueda ver los milagros de Dios, porque yo los he visto. En más de 26 años he visto muchos milagros de Dios. Y he visto muchos milagros que el Señor no me ha hecho. Porque yo he tenido una actitud ¿qué? Mala. Yo también, que soy un ser humano. Y a veces he tenido actitudes equivocadas delante de Dios. Y muchas veces me he puesto a pelear con el Señor. Y adivinen quién gana. Ajá. Por eso yo un día me cansé de pelear con Él. Un día, ¿verdad? Un día estaba en una situación tan difícil en mi vida. Tan difícil. Y nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y entonces en oración yo dije, usted no, yo sí soy el más pendejo del mundo. Yo peleando solo, sabiendo que yo soy el que voy a perder siempre. Yo nunca le voy a ganar a Dios. Y el problema es que usted siempre quiere ganarle así sea a Dios. Tengo mala noticia para usted. Usted nunca le va ¿qué? A ganar ninguna a Dios. Así que es mejor que ¿qué? Que se organice como la mujer sirofenicia, como el sordomudo. Déjese meter los dedos donde él quiera. Déjese escupir esa lengua. Y si tiene que recostarse, acostarse boca abajo, boca arriba, como él quiera, hágalo. ¿Ya? Si el Señor le dice un día que se pare de cabezas, ¿qué problema es? Párese de cabezas. Párese de cabezas. Pero peleamos tanto con el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Y adorar al Señor en este precioso y maravilloso día. Tenemos un Dios de milagros. Y podemos decir eso, podemos acertadamente decirlo con toda seguridad, que tenemos un Dios de milagros porque en la palabra de Dios tú encuentras un Dios de milagros. Milagros que sanan, que restauran, que liberan. Milagros que rompen todo yugo, que rompen cadenas. Pero lamentablemente todos anhelamos ver esos milagros en nosotros. Pero nos falta lo más importante que nos enseñaba la palabra de Dios hoy: la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios. La mujer sirofenicia no se sintió ofendida cuando le dijeron: no mereces que yo te atienda, que te haga un milagro, por lo que eres, por lo que representas para nuestra cultura. Y ella le dijo: es verdad, tienes toda la razón, Señor, pero aún así yo clamo por esas migajas. ¿Cuántos milagros tú te has perdido porque a ti no te sirven las migajas? Porque para ti las migajas son pocas. Tú eres un hijo del rey, tú eres una hija del rey y tú lo mereces todo. O como el sordomudo, un hombre que no protestó. Jesús le metió sus dedos en sus oídos, escupió y con su saliva la untó en su lengua. Pero no ves a un hombre allí quejándose. O como la multitud, recibiendo una dirección cuando el Señor le decía: solamente acuéstense. Y ellos obedecían. Pero hay veces en nuestro corazón esta mala actitud del fariseo.
Esos que también querían ver milagros, pero que estaban en contienda, peleando con el Señor siempre, llevándole la contraria, tentándole. Y a veces nosotros tenemos mucho de fariseos, porque nos gusta vivir contendiendo con el Señor, peleando con Dios. ¿Para qué lo hacemos? Nunca le vas a ganar una al Señor. Yo en 26 años nunca le he podido ganar una a Dios. Todas las he perdido con Él. Por eso he aprendido que es mejor entregarme y reconocer, como la mujer sirofenicia, y decirle: es verdad, Señor, yo soy todo eso. Soy un desordenado financieramente, soy un hombre que no trato bien a mi esposa, a mi esposo, soy un padre que no le ayudo a mis hijos a salir adelante, que no los apoyo en sus proyectos de vida. Señor, sí, eso soy yo. Soy una esposa que cantaleteo, que en vez de ser ayuda idónea no lo soy. Yo creo que es mejor eso. Y te aseguro que cuando tienes una mejor actitud delante de Dios, vas a ver el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Y aún milagros vas a ver grandemente. Milagros de provisión, de sanidad, de restauración, de liberación. De todo lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos en este día, por bendecir nuestras vidas. Y permíteme, Señor, que a partir de hoy, yo no sé si usted quiere hacer ese compromiso hoy, yo quiero que sea algo libre, en libertad del Espíritu de Dios para hacerlo. Usted pueda comprometerse con el Señor y decirle: Señor, ayúdame a cambiar mi actitud a partir de hoy, Señor. Hoy necesito una mejor actitud para mi familia o mi hogar. Hoy necesito una mejor actitud para mi trabajo. Hoy necesito una mejor actitud de pronto en la misma iglesia. Hoy necesito una mejor actitud, Señor, para con la vida misma. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Maravilloso Dios.